bienvenidos, bienvenidas a Partolandia, el podcast. Hoy tenemos un episodio muy importante, muy interesante, al que yo lo soñaba y lo planeaba, porque vamos a hablar sobre salud mental materna. Este tema en el que de pronto, cuando estamos esperando un bebé, cuando estamos planeando un bebé, no pasa por nuestra mente. Y tenemos a dos grandes invitadas para hablar sobre salud mental materna. Bienvenidas. Tenemos a Marianita Gutiérrez. Ella es psicóloga perinatal, es mamá de una niña. ¿Cuántos años tiene? 7 años. Jesús, yo ya me siento la más vieja. Ay, porque ahorita no vamos a hacer cuentas. Y tenemos a la doctora Estefanía Núñez. Bienvenida. Ella es psiquiatra, especialista en este proceso perinatal, ¿cierto? Así es. Ok. Ella todavía no eres mamá. Todavía ¿Quieres no. serlo? ¿O sí, quiero serlo. Tenía que esperarme por razones necesarias, estudio, irme fuera, etcétera, etcétera, pero sí quiero. Está en mis planes. Muy bien. Bueno, me gustaría empezar por preguntarles ¿qué es verdad que el cerebro de una mamá, de una mujer, cambia cuando tienes un bebé? O sea, estructuralmente, hormonalmente, químicamente, ¿qué pasa en el cerebro de una mujer cuando tiene un bebé? Uy, pues hay cambios muy profundos que son cambios necesarios para hacer la labor de maternaje, digamos. Son cambios, pues los estudios difieren, ¿cierto? Como que hay unos que dicen que son alrededor de los 6, 7 años, otros dicen que son permanentes, cambios permanentes, que yo me voy más a que son permanentes. 100%, sí. Pero bueno, tienen que ver con preparar a la mujer para su labor de maternaje. Es decir, el bebé se vuelve el estímulo más importante a todos sus sentidos, se promueve pues todo lo que tiene que ver con la empatía para que la mamá, ¿no? Esas cosas que nosotras después como que, no sé, como la famosa intuición, tiene una raíz cerebral, tiene que ver con eso, con que el bebé es el estímulo más importante a todos tus sentidos, tiene que ver también con que todo está sobreexaltado, el sistema nervioso, ni se diga, el estado de alerta, el incluso anticiparte de pronto. Todos estos cambios cerebrales son súper interesantes porque el famoso mommy brain tiene que ver con que, evidentemente el cerebro materno no es que haya tenido un deterioro cognitivo porque se le olviden ciertas cosas, ¿no? O sea, es muy común oír a las mamás de, ay, se me olvidó, ya no me sé mi contraseña del correo institucional. Y no hubo ningún deterioro, más bien tiene que ver con que ese cerebro almacena todo lo que tiene que ver con su bebé. Como que solo se enfoca, ¿no? Sí. En criar a un bebé. Por eso Exacto. hemos sobrevivido como especie, entre otras cosas, ¿no? Totalmente. Exacto. Este concepto de matresencia se está retomando, ya venía con fuerza desde 1980 y eventualmente hace poco empezaron múltiples investigaciones en Europa, hay un montón. España está haciendo mucho toda esta cuestión de la matresencia y justamente es eso, ¿no? Como que te da a entender y nos da a entender que es más o menos un cambio adaptativo que necesita el cerebro justo para esto lo que está diciendo Marianita, y específicamente se ha visto que es en la amígdala, en la corteza prefrontal, y en el hipocampo, ¿no? Entonces son estas cuestiones adaptativas que hay una poda neuronal, ¿sí me entiendes? Una poda neuronal, ¿para qué? Justo para literalmente tener como arriba el bebé y todos los demás estímulos se silencien un poquito y estemos específicamente en este tema del bebé, ¿no? O sea que las primeras veces capaz y por ahí escuchas llorar al bebé y dices, ay, no sé qué quiere, pero eventualmente a la quinta algo se activa que tú dices, ya sé que, o sea, ya entiendo este llanto, ya sé por qué es, y es específicamente por esto. Entonces, literalmente, como la palabra lo dice, adolescencia, bueno, matresencia es lo mismo, nos está adaptando el cerebro para este rol tan heavy que es la maternidad. O sea, que la matresencia básicamente, ¿qué es? O sea, ¿en qué? O sea, se le llama así por su similitud a la adolescencia. Es como un periodo de adaptación y de pero cambio. es en cuanto te conviertes en mamá. No, puede ser desde antes. Desde antes, desde tipo los 9 meses embarazada, desde ahí empieza a haber estos ciertos cambios adaptativos cerebrales, ¿no? O sea, verdaderamente ya se han hecho estudios en resonancia magnética y se ven
ciertas cuestiones ahí verdaderamente diferentes de una mujer que ya ha maternado o que está maternando a una mujer que no lo ha hecho. Wow. Y es súper interesante porque al igual que en la adolescencia es un periodo de mucha vulnerabilidad emocional. Y Cambios corporales, hormonales, físicos de todo tipo y igual que en la adolescencia. justo eso, ¿y cómo lo detectas? O sea, entiendes como que el concepto, luego cómo lo detectas y luego qué haces con eso. O sea, es como nada más una etapa. O sea, es la etapa de que lo vas viviendo cuando estás embarazada. Pues es Detectas una que transición igual que la adolescencia, que te prepara para ser adulto, aquí te prepara para ser mamá. y tanto mentalmente como físicamente y así. La matresencia específicamente es mentalmente, ¿no? O sea, son estos Ah, cambios biológicos que se presentan en el cerebro. Pero digo, eso origina como una cascada, ¿no? De ciertas cuestiones adaptativas del cuerpo, ¿no? También de cuestión inmunológica, neurohormonal. O sea, digamos que es la punta como que marca y dice, vengas esta cascada para todo lo demás. ok. Y esto, por ejemplo, yo luego lo digo en las clases, ¿no? O sea, como que al ser mamá, resignificas todo. O sea, iba a decir muchas cosas, bueno, es que todo. O sea, todo como que cobra un sentido distinto. La tristeza, la preocupación, el amor, el cansancio, ¿no? Ahí es donde conoces realmente el significado de estas cosas y creo que es parte de este proceso de irte conociendo y adaptando como a estos nuevos conceptos que te van a acompañar como mamá, ¿no? No, y también pasa que en el embarazo hay una cuestión que se llama transparencia psíquica. La transparencia psíquica es una cuestión, literalmente como el nombre lo dice, ciertas cuestiones o ciertas barreras que uno cuando va creciendo va poniendo a las cosas dolorosas, a los traumas por ahí, a ciertas cuestiones, uno dice, ¿sabes qué? Lo empaco y lo guardo en el inconsciente, ¿no? Como que ahí se quede porque me causa dolor. Cuando una mujer se embaraza, estas barreras dejan de funcionar y viene esta transparencia que todo lo que antes generaba cierto malestar viene y sale y ojalá uno esté preparado para esto, ¿no? Pero Es sí, que nunca literal, estás preparado no, para no, nada. Y es una cosa Sí, no. increíble como, o sea, muchos autores le llaman de diferentes formas, pero todos hablan de lo mismo, de que así, eso, o sea, que contactas con cosas que, o sea, por ejemplo, las mujeres en consulta lo refieren como, es que creí que esto ya estaba muy trabajado, es que creí La que esto ya... maternidad y el encuentro con mi propia sombra, ¿no? De Laura Exacto. Gutman. Eso Un es, librazazazo te digo, que lo no se llaman pueden perder, diferente, pero es eso. Sí, es eso. sí, del Exacto. psicoanálisis y el cognitivo conductual, cada quien lo llama diferente. Pero es Pero exactamente es lo mismo. Y esto que hablaban hace un momento de la matresencia tiene mucho que ver con el instinto maternal, porque hay como posturas de el instinto no existe. Es algo que le está quitando a los papás o a los acompañantes como mucha carga, porque entonces tú eres la mamá, tú lo estás desarrollando, es hormonal, es tuyo, tú hazte cargo de este bebé porque tú eres la que sabe más de tu bebé. ¿Qué opinan? Digamos que sí, los cambios hormonales sí son nuestros, los cambios cerebrales también, pero también creo que se ha mal utilizado, o sea, que ahora es como pareciera, ¿no? Que tú tienes un chip extra para el cuidado y la realidad es que lo hemos hecho tantas más veces, que somos mucho más expertas, pero no quiere decir que tengamos algo que ellos no como para Que no puedan cuidar. desarrollar. Claro, claro. Yo aquí tengo una intervención. Fíjense que se están haciendo estudios también en esta cuestión a las mamás, en el cerebro, esto que les explico de la matresencia y cambios anatómicos a nivel cerebrales, pero también se están haciendo estudios en los hombres. Y dicen aquí que los hombres, mientras más contacto y vínculo con sus hijos tengan, están presenciándose estos cambios anatómicos cerebrales también. Claro. Todavía no hay muchísimo, pero esto es en lo que se está enfocando. La realidad es que nosotros como mujeres nunca hemos estado en el top 1 de las investigaciones científicas, pero ahora con este tema de la matresencia y todo el tema de la maternidad y todo, ya estamos poniéndonos en foco, ¿no? Entonces ahorita estamos con las mujeres, pero ya empiezan a haber ciertos autores por ahí que están empezando a investigar, que también está padre, ¿no? Porque ahí te das cuenta que no es solo chamba de la mujer, ¿no? Que es este chip de la mujer, no. Cualquiera lo puede desarrollar, ¿no? O sea, Claro. también. Pero en la mujer es algo que se da
pues por biología, ¿no? O sea, que tú lo gestas, tú después tienes ¿no? La lactancia, hay un montón de procesos biológicos que apoyan eso. Y en el hombre, para este instinto, sentido de prioridad de mi bebé lloró y me paré de un brinco y yo también lo atendí, es justo hasta que se da el vínculo, hasta que vinculan, y para eso puede pasar. O no puede pasar, O o no no puede puede pasar. pasar. No, la realidad. O no pasa puede. mucho no tiempo puede. o no pasa. Es eso que describen las mujeres como, es que él no se despierta, lo moví porque el bebé lloró y él no se despertó. Claro. Y ella tal vez hasta antes de que el Y es bebé porque llorara no ya es un estaba. vínculo. O sea, Porque no se ha hecho un no se vínculo, ha hecho. exactamente, Exacto. tal cual. Sí, ¿y de qué dependerá que se haga el vínculo, no? De que el papá esté cerca de la mamá, esté apoyando a la mamá, esté Exacto. cuidando al bebé. O sea, esto creo que siempre es una cuestión en consulta que pasa, que los papás se sienten como que fuera de ese equipo que es la mamá y el bebé, ¿no? Y tenemos que saber, y esto yo siempre les digo, o sea, la misión del papá, pues desgraciadamente los primeros meses, días, pues la mamá es digamos que es el ambiente seguro del bebé. Entonces el papá ahí como que se quiere meter y sí que no. Lo que tiene que hacer el papá es preservar ese vínculo de mamá y bebé. Entonces su labor es preservar. ¿Y cómo lo preservas? Cuidando a la mamá. Como ser guardián de ese espacio. de ese Guardián, momento. guardián, interlocutor. Y se va a ir dando Exacto. Exactamente. así, por Exacto. consecuencia. O sea, la mamá no va a poder sostener al bebé si ella no tiene un sistema que la sostenga a ella. Entonces ese es el rol de papá, como el mediador, el interlocutor de la diada y el mundo, que el mundo vive a un ritmo súper diferente al que tienen mamá y bebé, y entonces él es ese puente, es el que pone Exactamente. límites, el que dice, no, ahorita no, vengan mañana, ¿no? O ya váyanse, o no opinen. Tiene o- que descansar la mamá, tiene que comer, Exacto. le llevan comida, le llevan agua, o sea, toda esta parte, o sea, ahí es cuando, porque no sé, Marianita, si te pasa a ti, pero conmigo es que los papás dicen, es que yo me siento como que no ayudo, como que no puedo hacer nada. No, tu misión ahorita es priorizar, cuidar a la mamá. Ya después vendrá todo lo demás. Pero si se hace esto, Y- Fíjate que a mí me ha Total. tocado, pues sí, papás que me dicen, es que, pues yo qué, o sea, a mí nadie me pela, a mí nadie me voltea a ver, yo, o sea, casi que, ¿qué hago aquí? ¿No? Y se sienten desplazados. Siento que es desde el inicio, no sé, Toño, ¿tú te sentiste desplazado? Confiesa. Cuéntanos. Pues es que justo yo Pasa. creo que No se lo esperaba. Estás invitado a la conversación. sí, o sea, yo creo que justo todos estos cambios, de repente para el hombre es difícil entenderlos, porque inclusive en la atención como que se vuelve muy propio de la mujer, ¿sabes? O sea, en algunos casos, ¿no? Se vuelve muy propio de la mujer y de repente pues es así de, bueno, y ya se está teniendo, pero ¿qué hago? ¿yo qué hago? Ajá, sí es como en ese tono de, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es Y- mi función ahí? Mi rol ahí, ¿no? sí. Entonces, de repente, pues sí, o sea, como que en la experiencia, ¿no? El hombre, o sea, como que trata de integrarse, pero no termina de lograrlo, ¿sabes? Cuando sí existe todo este cambio, pues tan marcado, ¿no? Total. Tampoco- Entonces, es muy, muy, muy complicado. Yo creo que, bueno, en diferentes enfoques, pero para ambas partes, o sea, sí resulta muy, muy cambiante todo, ¿sabes? O sea, Sí, no- total. Y en muy no- poco tiempo, ¿no? O sea, vas procesando Sí. todo a la Por par de que completo. quieres entender, quieres ser consciente, ¿no? Las emociones te ganan, a ti como mamá, bueno, a ti como papá, esta parte de dónde entro yo, ese rol, como decías, ¿no? O sea, dónde entro. Entonces yo creo que manejar todo eso a la vez y luego, pues no tienes como una red de apoyo que te diga, mira, aquí hay especialistas de la salud mental que te pueden ayudar, Que pues claro, difícilmente sí. lo puedes controlar, ¿no? O que ni Entonces, siquiera se hable de salud mental. Afortunadamente ya se está hablando cada vez más y se abren espacios y se abre la conversación, pero también el que sea un tabú, el que la gente diga, la tía te diga, ay, eso no existe, estas son cosas tuyas. O sea, creo que eso hace que también el vínculo no se pueda dar porque entonces el hombre a lo que tiene que hacer, ¿no? Culturalmente el hombre tiene que proveer y tiene que, ¿no? Y la mujer a cuidar a su bebé. Claro, y que el hombre también está en este proceso de también entender todo lo que está pasando, porque también para ellos cambia su vida, o sea, no, claro. ¿no? Pues, Totalmente. Pero dijiste algo súper importante y creo que vale la pena mencionar, que son como los estigmas que hay alrededor y como lo que dificulta que una madre detecte que algo no está bien. Sí.
muchas veces pasa que como es una condición tan desconocida, pasa y pasa el tiempo y tú juras que esto que sientes es parte de la condición de ser madre y no. Entonces, porque justo está desacreditado, está pues no permitido, porque tienes un bebé sano, tienes que estar agradecida, tienes que, porque, ¿no? Son las hormonas o porque, entonces ahí claro que vale la pena que... Entonces, ¿qué es la salud mental materna y qué es todo lo que abarca? ¿Qué sí es normal, qué no es normal? Bueno, tema importante. Yo creo que de las primeras cosas o de los primeros patologías de salud mental que tenemos que saber es el tema de baby blues o maternity blues, ¿no? O sea, desde aquí partimos a todo lo demás, ¿no? Sí. O sea, sabemos que es una dualidad, una ambivalencia. Bueno, nunca jamás en la vida una mujer va a tener una disminución tan abrupta a nivel de estrógenos, ¿no? O sea, jamás en la vida, lo social, ¿no? O sea, todo se te viene encima, la hiperresponsabilidad de la maternidad, que esa cosita respire, o sea, es demasiado, ¿no? O sea, es demasiado, ¿no? Entonces, usualmente, los primeros días tiene todo esto, ¿no? De que llego a casa, ay, ¿y ahora qué hago? Es una tormenta. O sea, ¿y qué hago? O sea, y luego si tuviste cesárea, ¿no? Toda dolorida y que esto y el otro. Entonces, usualmente, para poder hacer un diagnóstico exclusivo de depresión posparto y baby blues o maternity blues, son los primeros días un poquito como la habilidad emocional, esta ambivalencia, híjole, ¿habré hecho lo correcto al tener un bebé? ¿No? O sea, quizá estar un poquito, totalmente. ¿En qué me metí? ¿Qué me metía? ¿Qué estaba pensando, no? Sí, yo estaba muy bien, ¿no? Claro, ¿en qué momento se me ocurrió poner un bebé en la ecuación? O sea, ¿por qué? Tener mucha ansiedad, ¿no? También como Sí. si respira, no respira, ¿no? Estar llorando. Esto también es una cuestión importante, ¿no? Estar llorando, estar como hiperalerta, quizá por ahí un poquito de insomnio, ¿sí me entiendes? Un poquito de insomnio, pero te permite seguir con tu vida, pero te permite por ahí seguir cuidando al bebé, etcétera, etcétera. Esto, la diferencia más grande es el tiempo. O sea, el tiempo de aparición, ya les dije por ahí del primero al quinto día más o menos, hasta las 3-4 semanas puede ser normal. También que estos síntomas vayan hacia la disminución. Eso. Si vamos viendo que van exacerbando, Si aumentan en frecuencia o intensidad, ahí sí hay es que algo anda mal. Y si duran más de 3 o 4 semanas, ojo, red flag, vamos a hacer... Eso se convierte en depresión y deja de ser un baby o Mira, te voy a decir algo. maternity blues. Casi siempre se puede convertir en una depresión postparto, si bien nos va. Si no, Ok. puede ser alguna otra patología. Es que nadie nos dice esto, pero el posparto es el mejor ecosistema para desarrollar un trastorno mental. Porque hay, perdón, o sea, hay, pues, ¿no? O sea, entre las hormonas, Eso está muy cañón. no, esto te pone la piel chinita, pero es la verdad, porque, o sea, por Es eso una digo que más, vulnerabilidad psíquica sí, brutal. O sea, más vale cuidar, o sea, tiene que ser un proceso muy cuidado, muy acompañado justo por eso, porque de entrada, pues todo lo hormonal, ¿no? Como decía Steffi, pues es lo hormonal, ¿no? Los cambios cerebrales, pero tu cuerpo, pero te estás recuperando físicamente no solo de un parto o una cesárea, sino de una gestación, ¿no? Más aparte la lactancia con sus complejidades, porque ese es todo un tema, ¿no? O sea, de repente parece ser muy sencillo y pocas veces lo es, y entonces es todo eso, más... pues nos estamos también como que confrontando con pocas redes de apoyo, ¿no? Maternando muy en soledad, todos los duelos que trae Y de que consigo todo la y maternidad. que te piden que en friega Y te la demanda de recuperes estar y al regreses. 100% para Sí. tu bebé, para todo, todos. Para Sí. todos. Sí, ujú, ya para quiero llorar. como una presión de... No, es que sí, es muy mucha fuerte. presión de que vuelvas a hacer. Sí. Y tú estás, yo siempre les digo que el posparto es literal un puente entre la mujer que eras y en la que te vas a convertir. Y por eso es que volteas y dices, no era ni la que cuando estaba embarazada, ¿Quién ni soy? la que era antes de embarazarme, ni tampoco sé qué. Es como una transición, como ir caminando en un puente porque todavía no llegas, pero vas viendo ahí Y así como, le han pasado, qué pongo, qué quito. Ya han pasado así 12 años, mi hija ya va a cumplir 12 y sigo en el mismo Claro, punto. ¿Qué no, pasa? Es no, normal. Sí, por supuesto. Qué fuerte, Mira, bien ¿no? lo dice Marianita, hay una vulnerabilidad psíquica. cañón, ¿Qué es eso? Total. Ujú. Genéticamente ya también se han hecho estudios que
hay ciertos genes que son más propensos para desarrollar alguna patología mental. El gen, bueno, del estradiol, de serotonina, etcétera, etcétera. También se ha visto que, pues, cada personalidad tiene diferentes herramientas de afrontamiento. Una persona puede afrontar súper bien, aunque le hayan pasado cosas muy fuertes, una cesárea de urgencia, qué sé yo, pero hay otras que no lo van a afrontar de la misma manera. Y eso no es que esté mal o lo que sea, eso es una cuestión de personalidad, ¿no? O sea, cada quien tiene una personalidad diferente, ¿no? Ahora también vamos con esto que hablamos, lo de los estrógenos, toda esta cuestión del triptófano, de la progesterona, o sea, esta caída brutal. Y después vamos con algo que para mí es importantísimo, la cuestión psicosocial. La ayuda, la tribu, ¿sí me entiendes? El saber qué hacer, la psicoeducación, el estar rodeado de gente que te esté apoyando, ¿no? O sea, toda esta parte para mí, yo te podría decir que es un factor, o sea, puede ser un factor protector para que no se desarrolle, aunque si bien uno puede estar más propenso genéticamente, uno puede pero si tú tienes ahí, ¿sí me entiendes? A tu gente ahí fuerte, ¿sí me entiendes? Todo esto va a ser un apoyo brutal. A que tu barrio te respalda. Tu barrio te respalda, literal, total. ¿Querías decir algo, Toño? Sí, perdón. Creo que ya lo van contestando, o sea, justamente si era como, o sea, si toda esta etapa era un generador o un detonador de ciertas cosas. Es pero- que literalmente, sí, total. O sea, para mí yo siempre les digo, llevas a tu cuerpo al límite en todos los sentidos. Fíjate cómo muchas mamás terminan con diabetes gestacional o con hipertensión o con hipotiroidismo, etcétera, etcétera. No solo ahí, sino también a nivel emocional. O sea, llevas a tu cuerpo al límite en todos los sentidos. Entonces, evidentemente que van a haber ciertas cuestiones que ahí van a quedar como un coletazo, ¿no? Y esto es uno de Hay ellos. secuelas. Los Total. daños Físicas, colaterales de la emocionales, económicas, etcétera. ¿no? De O todos sea, los de sentidos. todo, quedan secuelas. Ya estuvieron mencionando como varios conceptos, tipo depresión, baby blues, maternity blues y tal. O sea, ¿qué más hay? O sea, dime a qué otra cosa nos Oye, podemos la dedicar, diferencia entre porque un psiquiatra y un psicólogo. Y ahorita. cómo saber Ajá, acudir, en qué momento con uno o con otro. Sí. Pues es que en realidad las cosas no tratan, o sea, lo que no se trata desde el principio, digamos, en un buen momento, es como si se le ramificaran, por ejemplo, los pensamientos intrusivos del principio, ¿no? Que son súper comunes. Si en ese momento no los abordamos, ¿Qué es un se pensamiento le puede, intrusivo, pues por no sé, ejemplo? que vas bajando las escaleras y de repente piensas, "Ah, se me va a caer el bebé", ves la ¿no? escena. Y ves la escena. O sea, Eso lo ves. es profundamente, es súper común, lo que pasa es que nos da mucha pena, mucho miedo Claro. decirlo Sí, en no. voz alta. Decimos factos, 45% de Sí, las mamás wow. presentan esto. Claro. Sí. Y Y esto es, o sea, yo lo sigo teniendo. Total. Sí, 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 total. O sea, me subo al carro, ¿saben qué me pasa muy seguido? Me subo al carro, subo a mis hijas, no sé qué, ya en la sillita, brocho a María y tal, y voy y así, tengo que voltar a ver si están, porque Sí, sí. algo dentro, es como, güey, imagínate claro. que se quedan, o sea, mi cerebro Ay, sí, ve no. esta escena de Sí, mis sí, hijas sí, en la sí. banqueta así de, ya se fue mi mamá, Genera ¿sabes? tanto Sí, malestar, sí. te genera mucho malestar. Sí. Por eso no se habla. Porque Sí. genera tanto Y malestar. pena y malestar y además sientes que... Pero si esas cosas no se tratan, se le ramifica, por ejemplo, un toque de ya no salgo, ¿no? No salgo. Evita, No empiezo a salgo, evitar. no voy, no empiezo voy a para- evitar. Mejor no me subo al carro porque qué tal que se me olvidan. Claro, y acuérdense, quienes nos escuchen, es normal, pero la gran diferencia es que, o sea, todo lo que haces por primera vez con tu bebé da muchísimo miedo. Todo. Yo me acuerdo de la primera vez que salí a la calle y dije, ¿qué es esto? O sea, iba con mi bebé así en el fular y yo dije, ¿qué es esto? O sea, siempre fue así la calle y siempre fue tan ruidoso todo y siempre fue tan... Y el tema es, pues, que, ¿no? Lo hagas una segunda porque el cerebro necesita pruebas de que salió bien, ¿viste? De que todo está Todo bien. está bien, entonces sales y vas y entonces regresas y ya la tercera, cuarta ya, ¿no? El punto es atenderlos ahí porque si no se le puede hacer una fobia, un toque. Esos de son que ya no fui. pensamientos intrusivos. Eso. Y hay algo que se llama psicosis materna. ¿Es diferente? Sí, Sí, la sí, psicosis sí, posparto súper. es una de las urgencias más fuertes que hay en ¿Qué es? salud Sí, mental ajá, sí, perinatal. ¿qué es?
Literalmente es una cuestión que aparece de los primeros días a las 3 semanas, es una urgencia psiquiátrica fuertísima, porque ahí sí puede haber alguna ideación, algún, no sé, no, infanticidio, ¿no? Neonaticidio, alguna de estas cuestiones como más abruptas. Y se ha estudiado mucho si es una cuestión única o si es ligado más al trastorno bipolar, si las mujeres con antecedente de trastorno bipolar van a presentar esto o son dos cosas diferentes. Ahí todavía está esta cuestión. Pero digamos que si nos vamos de lo menos grave a lo más grave, la psicosis posparto es muy grave. De hecho, el porcentaje es muy bajo. En realidad, pocos psiquiatras perinatales han visto una psicosis posparto. Extrema, sí. Puedo decir que he visto varias, pero es del 1 a 2 por cada 1000. O sea, es muy bajito. Ok, es muy bajito. Es muy bajito. O sea, en realidad es muy, muy, muy bajito. Sí, mucho nos llama eso y como que vemos noticias, ¿no? De que tal mamá hizo esto y el otro. A ver, no siempre es así, pero la realidad es que si una patología mental, desde ansiedad, desde depresión, no se trata, ojo, no siempre se tienen que medicar, pero siempre se tienen que tratar. Eso sí, porque si no se tratan, esto puede acrecentarse y hacerse más grande o durar muchísimo tiempo. Es lo que te... Ya se fue. No sé, digan eso, por favor. Es lo que te iba a decir. Y yo me quedé. Ay, ya se fue. Los primeros días es cuando estás más propensa, pero puede ser que no me dio en los primeros días y que al mes. Pues Puede ser que 6 escale, meses. puede ser que escale una depresión postparto, o sea, que de ahí, como decíamos, ¿no? O sea, que no se trate y de repente, ¿no? Escale a... Sí, o sea, la psicosis es brava, son de los primeros días, yo te diría las primeras 3 semanas, pero puede aparecer hasta los 3 meses. Pero yo te diría, los primeros días, 3 semanas, ahí está. Ok. Y es brutal, o sea, es una pérdida de la conciencia, viene mucha esta cuestión también como, si es mi hijo, no es mi hijo, yo no tuve un hijo, pero ¿de quién es ese niño? Pero empiezas como y toda la gente dice, pero ¿estás bien? Ajá, O sea, ¿qué sí, te sí, está sí. pasando? Toda esta cuestión. Y estará ligado esto, o sea, al estrés postraumático, que puede generar una experiencia violenta o, Es que o para mí- negativa en el parto. Para mí, todo está ligado a una experiencia traumática. O sea, todo, o sea, evidentemente, si uno trae la genética y el medio ambiente es complicado, o sea, definitivamente un factor protector es hacer un medio ambiente en el parto y el posparto lindo. Sí. Es un factor protector. Pero a ver, desafortunadamente, o sea, en México las estadísticas de violencia obstétrica están tremendas, ¿no? O sea, están tremendas. 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en el momento de dar a luz. Y esas son las estadísticas oficiales, pero, ¿no? Bueno. El estrés postraumático yo lo veo muchísimo en las mamás que Y en me los llegan bebés. posparto y en los bebés. Ujú. Sí, y bueno, y en los papás también Claro. existe. 100%. Sí, en todo el ¿No? sistema. Ajá, entonces, ¿qué es lo que, o sea, y es que esto sí puedes prevenirlo buscando un buen equipo, preparándote, informándote, etcétera, pero si ya pasas por ahí, ¿qué es lo que, cómo identificas que estás en estrés postraumático y qué es lo que tienes que hacer? Busco a la psicóloga, me voy con la psiquiatra, Ok. ¿qué hago? Híjole, pues eso que decías y que decía Steffi es totalmente cierto, como que tener un entorno respetuoso, amoroso o de contención, eso es un factor protector para cualquiera de las psicopatologías del posparto, para cualquiera, ¿no? Como que haber tenido una buena experiencia porque es el evento más trascendental de tu vida, Total. ¿no? Y merece ser contenido acompañado, resguardado, cobijado, etcétera. Entonces, claro que de ahí, o sea, si fue una experiencia traumática, se pueden desprender muchas cosas, muchas. O sea, de entrada, lo vemos en consulta, por ejemplo, con mamás que les cuesta vincular con su bebé, ¿no? En bebés que también lo están experimentando físicamente, en mamás que no pueden dormir porque las despiertan como, ¿no? Los pensamientos de repente Los flashazos. intrusivos, los flashazos. Y depende, ¿no? Como que tanto, yo diría que cualquiera de las dos es el lugar indicado. Ok.
pero depende también de qué tan molesta sea la sintomatología, Sí, ¿no? tal cual. Como- Yo creo que, a ver, esto de por ahí que haces la pregunta, ¿psiquiatra o psicólogo? La verdad es que yo siempre trabajo con una psicóloga o psicólogo. Ujú. Siempre. O sea, para mí no hay de qué decirle. No, para mí tienen que ir de la mano porque al final de cuentas se necesitan estas dos, ¿no? Muchas veces, como les digo, no siempre se necesita medicar, Ujú. pero sí hay veces que hay tanta ansiedad, tantos pensamientos intrusivos, tanta cuestión que afecta más sintomáticamente que sí se tiene que medicar para que ahí entre la cuestión psicológica y empieces a poner en palabras las emociones. Porque si no, digo, yo te puedo medicar y medicar y medicar y la realidad es que no Claro. estamos trabajando. ya Estás sabes, tapando el sol con un dedo, porque lo Exactamente. ideal no es que te quedes tomando digo, no sé, Sí. tomando el medicamento de aquí hasta que tengas 80 años, Claro. sino ir viendo, o sea, es como una ayudadita, Exacto. pero tienes que ir viendo de Pero dónde una viene. gran ayudadita, Sí. porque, por ejemplo, Sí. en casos de depresión fuerte, pues ese ruido de la depresión no te va a dejar empezar a trabajar en los patrones, Claro. en qué más hay, en qué podemos solucionar, en cómo y dónde pedir más ayuda, en cómo. Entonces, digamos que te hace como quitar lo más, como lo El más ruido, ¿no? apremiante, el Como ruido. el ruido Ajá. alrededor y ponerle énfasis al foco. Exacto, Exactamente, como al que foco. exacto, sí. Hay mucho mito, o bueno, más bien tabú, en que si las mujeres lactando o en posparto se pueden medicar o no. ¿Qué tan seguro es medicarte en la Y me lactancia volteé y a ver posparto? Marianita como... Porque, a ver, Muy seguro, espérense, muy seguro. antes de eso, Sí. pero antes de eso, ¿quién te tiene que recetar? ¿Tu psicóloga No, o la psiquiatra? También, porque yo he visto unas cosas. Sí. no, psicólogos no medicamos. Yo veo luego muchos ginecólogos Sí. medicando y la verdad es que no estén acreditados, porque acreditados están, pero cada quien sus cubas. Sí, Pues sí, Cada quien sus sí, cosas. totalmente. O sea, lo ideal es psiquiatría y perinatal, porque también existen sus, Sí. sus ¿Cuántos áreas. psiquiatras perinatales hay en Sí, México? somos muy poquitos en México, es una Sí. realidad, o sea, literalmente ahorita Sí. acaban de abrir, apenas el perinatología acaba de abrir la alta especialidad, eso hace un año, Sí. el Instituto Nacional de Psiquiatría también hace un abrió, año, hace un o sea, año, no, claro, o sea, es que yo me no tuve que ir a No formar es fuera. apenas en México para empezar. Yo me tuve que ir a formar fuera, o sea, Wow. este tema de perinatal me tuve que ir a formar fuera porque aquí no había. Sí, sí. Pero la realidad es que yo, es más, tengo muchos amigos psiquiatras que mismos psiquiatras les da miedo. Les da miedo las embarazadas y les da miedo el posparto. Por supuesto, porque es una población Claro. que genera muchísimo más claro. estrés, ¿no? Y que también el tiempo apremia. Aquí no te puedes lanzar como, bueno, lo vemos en 6 meses. No, necesitas rápido, justo. Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente dice como, ay, bueno, se beneficia a la mamá. Sí, pero también beneficias al bebé y a la familia. Es O que sea, si la mamá no claro. está bien, nada Nada. funciona. en un sistema familiar, si alguien no Nada. está bien, se Sí, va a no, afectar no. todo lo demás, ¿no? Entonces, la realidad, para mí, yo siempre lo digo, psiquiatría perinatal es un 2x1, un 3x1. Ayudas a la mamá, pero ayudas al bebé, ayudas al hermanito, ayudas a la pareja, ¿sí me entiendes? O sea, ayudas a un montón. Entonces, la realidad es que, pues, tenemos ahí que ver ciertas cuestiones, ¿no? Pero definitivamente el que tiene que medicar es un psiquiatra perinatal, ¿no? O sea, ahí sí, justo por esto, ¿no? Porque nosotros en perinatal sabemos muchísimo más sobre los medicamentos, sobre las dosis, sobre los efectos secundarios. Antes se pensaba como no se puede, o sea, yo todavía me llegan pacientes que literalmente cuando se enteraron que estaban embarazadas, su Dejaron psiquiatra, no, se retira toda la medicación. ¿Sabes cuántas Dios, recaídas qué hay? peligroso. ¿Sabes cuántas recaídas? O sea, de verdad, o sea, no tienes una idea. ¿Y qué pasa cuando hay recaídas? ¿O qué pasa cuando o sea, la patología en el embarazo o en el posparto no te imaginas, o sea, bajo peso al nacer, algún sangrado obstétrico, o sea, infinidad de contraindicaciones que hay, o sea, absolutas, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces como psiquiatra perinatal tienes que hacer riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio, o sea, ahí decir, bueno, pero a tal dosis, ¿en qué semana de gestación estás? ¿Conviene esta medicación? ¿No conviene esta medicación? O sea, ahí es que tenemos que verdaderamente balancear y decir, si yo medico a mi paciente,
va a estar mejor, más tranquila, el cortisol va a estar, si me entiendes, va a llegar a término, Claro. etcétera, etcétera. Y si no la medico, Ujú. seguramente va a ser un caos, se va a poner súper mal, o sea, una Sí, locura, ¿no? sí. Entonces, por eso es que sí tenemos que hacer esta cuestión de riesgo-beneficio y sí, o sea, definitivamente quien tiene que medicar es un psiquiatra perinatal. Sí. Ujú. Y si estás amamantando, no pasa nada, ¿cierto? ¿O qué? Te voy a decir una cosa, hoy en día ya hay muchas investigaciones que dicen que verdaderamente, dependiendo también de qué fármaco, lo que se llega a pasar son dosis, o sea, literalmente que no se detectan en el bebé, son nada, o sea, Nada. mínimas, ¿sí me entiendes? Entonces, obvio, no de todos los fármacos, pero por eso les digo Por que eso un psiquiatra perinatal sabe qué fármacos sí, qué Claro, fármacos ese es no. el Exactamente. especialista en eso. Exactamente. Claro. O sea, yo te diría que en la lactancia es más fácil medicar Ujú. que en el embarazo. Ujú. Mira, Es más fácil. Ujú. wow. Hay más oportunidades de medicamentos en la lactancia que en el embarazo. Y ojo, porque puede ser que esto no lo sepa tu psiquiatra de toda la vida. Ujú. Por eso es que hay que buscar la especialidad en Sí, a mí me ha tocado acompañar familias que justo así de la mamá, es que no, yo estoy con mi psiquiatra. Y mi psiquiatra me conoce y ya me va a De ajustar toda la la vida, dosis ¿no? cuando... Y yo decía, es que no, porque además esto que dicen, el trabajo en equipo, en conjunto, Claro. tú trabajas, o sea, tú sabes que es psiquiatra, tú sabes que es psicóloga perinatal, o sea, esto es muy importante. Un psiquiatra, un psicólogo de la corriente que Sí. sea, no sé, no, o sea, no tiene el conocimiento. Si no por aborda. muchos años que lleves con esta persona, Ujú. ahora el posparto es un universo Es diferente. un estresor bien diferente. Diferente. Sí. Y muy particular. Totalmente. Ujú. ¿Por qué te hiciste psiquiatra Ah. perinatal? Psicóloga. Sí, digo, psicóloga Sí. perinatal. Pues a mí me pasó que como que mi psicóloga con la que ya llevaba mucho tiempo como que sentí que ya no me entendía nada. Y, ¿no? Y yo decía, es que debe haber algo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Y fue ya que me metí a investigar y justo como dice Steffi, aquí en México no, ni siquiera existe, estamos en mega pañales en eso. Sí. ¿Tuviste una experiencia? ¿Quieres contar un poco de tu experiencia? ¿De ¿Tuvo qué? un partazo? Les voy a contar. Ay, compártenos, sí. Sí, Queremos saber, por favor. O sea, desde que, o sea, cuando nos conocimos, o sea, fue como, bueno, yo, o sea, ya creo que ya lo he dicho antes, o sea, pero es que hay mamás con las que yo digo, quiero ser su amiga. O sea, Ah, cuando sí, las claro. conozco, lo mismo, me pasa lo quiero mismo, ser su maldita amiga. sea, porque- Y con Marianita fue así como, quiero ser su amiga, por favor, ¿no? Sí, sí. Y tuviste un parto increíble, una preparación brutal, o sea, cuéntales. Primero, el nombre de Lucy me lo dieron 3 personas diferentes que no se conocían entre sí, entonces dije, no, ya le tengo Una que hablar. Sí, sí, sí. Sí. Y luego sí, mucha preparación, como que cambié de equipo médico también en la semana 30 y algo. Guau, ya. Sí, ya casi. Ya avanzado, pero justo como que Lucy tiene algo muy hermoso, que es como este empoderamiento, como que te recuerda, porque yo me acuerdo que le decían, no, ya voy a pedir mi epidural ya, y me decían, no, acuérdate que tú puedes, te preparaste para esto, o sea, si quieres está bien, pero yo la sentí como guardiana, protectora, y siento que ahorita que decíamos este tema como de, pues de la vulnerabilidad psíquica y demás, siento que un gran factor protector es tener una dula. 100%. 100%, porque cuida una parte que los demás no. O sea, tu equipo, el neonatólogo va a procurar a la salud, ¿no? Del bebé, el ginecólogo tu salud física, pero hay alguien que sí te está viendo a ti, ¿no? Que sí Pero está... la dula no da terapia psicológica ni te puede medicar ni nada, es algo muy diferente. Sí, O es sea, un acompañamiento distinto, Sí. pero sí tiene, o sea, sí es un acompañamiento pero también, emocional sí, y sí, es físico. También un gran filtro, como te lo he dicho. O sea, Sí. ustedes son un súper filtrazo para decir algo no anda bien. O sea, tienen una responsabilidad hermosa. y es que yo me meto Sí. literal hasta la cocina de su casa y puedo ver todo el entorno. Total. O sea, ya, sí. No, y tener Sí. esta visión como fuera de, No, más objetiva, claro, más totalmente. prioritaria, Sí, la mamá, que todo esté justo. bien, te No, da sí, un panorama. Cuando me refiere a mucho alguien, mejor. siempre me dice, yo vi esto y esto, noté tal. O sea, observa justo más allá, cosa que no iba a ver un ginecólogo ni... Sí, ¿no? totalmente. Totalmente. Sí, Pero y claro. entonces nació Emma en Ah, agua. y entonces nació agua. Emma en agua, sí. Guau.
Y no, o sea, me fue, ¿no? Como que emocionalmente es justo esto de la transparencia psíquica, ¿no? Como que yo decía, pero esto estaba muy trabajado, ¿no? Que no llevo mucho en terapia y que no. Y siento que que de pronto como que, bueno, yo creo que esas versiones tuyas probablemente sí lo trabajaron, pero esta no. Como que de pronto ves y dices, ah, caray, ¿no? Yo tenía ese tamañito cuando, ya sabes, a mí me pasaron ciertas cosas, ¿no? O cuando, y entonces dices, ah, caray, ¿no? Yo nunca haría estas cosas. Ah, caray, yo jamás, ¿no? Ajá. Y entonces empiezas justo como, pues sí, es un camino rudo porque contactas con esa parte, con todo lo que tú no harías, como con muchas cosas. Y fue cuando dije, ay, no, quiero meterme a ver qué hay ahí. Sí, porque tú me preguntaste, ¿no? Si había psicóloga Sí. y le dije, no conozco a ninguna, hace 7 años, no conozco a Sí. ninguna. Ahora creo que conozco 3. Sí. Hay. Ay, pero tampoco tantas. Pues, Pero, o sea, todavía está como... Pero sí falta. Y para los hombres, ni te... O sea, no, eso sí, te lo digo, yo refiero a un psicólogo perinatal, pero que es venezolano y uno español. Aquí en México no hay. sí, O sea, literalmente, o sea, no hay. hace mucha falta. Ujú. Sí, y tú puedes, a un hombre sí lo puedes Sí, medicar y no, de ver y hecho, tratar y sí, todo. sí, o sea, de hecho, por ahí veo a algunos papás que se dejan también, Claro, sí, Porque, que esté porque como- no Les todos cuesta se trabajo, dejan, ¿verdad? no todos quieren, no todos se vulneran para esta cuestión, sí, pero sí. ¿Y tú, Marianita? ¿Ves Sí, a papás? sí, un día nunca se me va a olvidar un señor que me buscó y me dijo, es que me dijeron que en el paquete venía incluida una sesión contigo, pero mi esposa está con su terapeuta de toda la vida, pero a mí me urgía tomarla porque yo quiero entender todo lo que le está pasando a ella. Ay, un Ya, aplauso para ese Sí, y se señor. quedó como 8 meses en terapia. Ay, Sí, qué Guau, sí, me decía, y sí. explícame más, y quiero saber esto, y quiero entender esto, y sí. 100%. Qué increíble. Sí, la verdad. ¿Y tú Sí. por qué, perinatal? Ajá. Ay, Si yo no, si no, ¿por nada, qué ¿no? te ¿Qué metiste en onda? esto? Ajá, así como, ¿Por qué? ¿qué fue lo que te motivó? Fíjate, yo hice psiquiatría en Argentina. Ujú. Wow. Cuando acabé psiquiatría, ahí el tema de salud mental era muy diferente aquí en México, estaba mucho más desarrollado. Entonces, una pionera en Argentina, una doctora, daba diplomados, esto y lo otro, tomé uno y después ya volví a México y ella me dijo, ¿por qué no intentas? Ella tenía muy buena relación con la unidad de salud mental perinatal en Barcelona, en el Clínic de Barcelona, que es de los pocos hospitales en el mundo que tienen hospital de día madre-bebé, que tienen un área específica de mamá y bebé. Y yo, bueno, a ver, voy a aplicar, a ver si sí, que no. Te pedían las, ya sabes, ¿no? Perlas de la Virgen, que esto y que el otro, y todo lo que te puedas imaginar me lo pidieron. Y entonces le dije a esta doctora, échame la mano, ¿no? O sea, tú te llevas con ellos, no sé qué, bueno, perfecto. Me aceptaron, me dijeron sí, pero en el 2027. O sea, Ya para el próximo, ya Ya, casi. ya el próximo año, ya casi. Esto, ya casi, escúchenme, ya en el merito. 2023. No. O sea, entran 2 Ya al mero. año. ¿Y si te vas a ir? ya me Ya me fui. Esto o ya sea, fue. ya fue. Esto ya fue. No fue tanto No tiempo. fue tanto tiempo. De repente me escribieron un día en la noche, y en la noche, 3 de la mañana, no me preguntes por qué, mira, diosidencias, me despierto como a las 2:30, no podía dormir, y yo, híjole. Y veo mi celular y un mail del clínico. No. Puedes venir en el 2024, no sé qué, era noviembre, yo me tenía que ir en abril. Ay, wow. Y yo contesté ahí, sí, mi marido dormido. Pero ya lo tenía. Pero ya. yo sí. Aseguradísimo. En la mañana se levanta, y yo así de que, no podía dormir, y yo así de que se levanta. ¿qué Nos onda? vamos Y, sí, a España. literalmente le dije, me dijo, pues nos vamos. Ay, qué Hasta la padre. maleta. Y nos fuimos a Increíble. Barcelona a hacer el fellow, totalmente. Wow. Órale. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Fueron 8 meses. Wow. Órale. 8 meses del fellow, sí. Entonces, por eso les digo que yo sí vi mucho tema de psicosis posparto, porque no es muy común verlo, porque es compleja la... Y aquí
en México, o sea, si una mamá llega a tener esta necesidad de ser internada, se separa de su bebé. Se separa de su bebé. Lo cual, o sea, si el bebé no, si ella no presentó riesgo de, o sea, de hacerle daño, pues yo digo que es peor como separarla de su bebé, o sea, debería ser como algo, digo, es que aquí estamos en pañales, pero deberían de ser alojamientos conjuntos con supervisión, totalmente. pero En es Inglaterra, en mucho la peor. India. Sí, es Así mucho es. peor separarla de su bebé, que incluso es el mayor como, o sea, cuando no hay riesgo, pues es el mayor como Motivación. motivo de que ellos no quieren ir porque saben que les van a quitar a su bebé y las 100%. mujeres entonces no quieren buscar la ayuda. Sí, por supuesto. Mucho peor. Sale mucho peor, Dios exacto. mío. Ujú. ¿A ti cómo te fue en el posparto, Ivy? Ay, a mí, bueno, fatal. Tengo una hija de 11 años y un niño de 5 años en la pandemia. Uy, Entonces pandemia. sí fue muy difícil, tanto de la primera, ¿no? Que les platicaba a Lucy que, digo, yo tuve 2 cesáreas, todavía no conocía aquí a mi querida Lucy, pero bueno, mi experiencia bien. Mi hija nació un mes antes, o sea, me empecé a sentir mal. Bueno, total que todo lo que me fui a cursos, también intentando esta parte de tener a mi hija de parto natural y así, y bueno, no, al final fue una emergencia y fue de ya. Entonces nació mucho antes de tiempo. Y en cuanto nació, o sea, yo nunca había escuchado de posparto, no sabía nada, ¿no? Mamá primeriza. Es que No sabía nada. No hay Pero educación nació sobre mi esto. hija y fue como de wow, ¿no? Así la cosa más hermosa, todo. Pero todo el mundo, obviamente, la emoción de quiero verla y quiero verlas. Y yo fue de nadie se acerque. Oye, quiero una foto aquí, pero yo la quiero cargar. No. Me dio, te juro, me tacharon de ay, qué payasa, qué mamona. Y yo, en mi casa era casi de que se lavan las manos, no la pueden tocar, pero no la puedo cargar. No. Si no es mi mamá, nadie más. Entonces, yo nunca supe que eso podía haber sido algo, no sé, la verdad, hasta la fecha no sé si es parte de, Es biología pura. no sé, no dejé que nadie cargara a mi Explíquenme. hija. Y sí, fue muy difícil porque tuve muchos juicios a mi alrededor, Haters por esta juzgándome, situación. amigas me dejaron de hablar, entonces sí. Pero fue ¿qué está como pasando ahí? complicado. Porque es muy común. Es muy común. sí, Uno sí, tiene a que ver, verlo. A las perritas, a los gatitos. Es que, no, y aparte mucho se Nunca, ha no hablado sé. de la necesidad que tiene el bebé de estar con su mamá, Es su pero hábitat. pero la mamá tiene también necesidad de estar con su bebé, también es su hábitat y también es normal que los lugares donde mamá no se sienta contenida no quiera que esté su bebé. Por supuesto. Sí, no, Es sí, muy sí. animal esto que acabas de decir. O sea, literalmente es Biología una pura. cuestión de especie. O sea, Sí, yo qué siempre fuerte. cuando llega una mamá o estamos cerca de alguien posparto, es como, tú, o sea, no le digas, déjame cargar a tu bebé. No. Si ella quiere, Ujú. te va a decir. O sea, tienes que ver tú cómo si está hipervinculada con el bebé. O sea, también esto, ¿no? O sea, es biología pura y dura, literalmente. Pero si esto perpetúa, si esto avanza, si esto por mucho más tiempo sigue ahí, hay que revisarse también, porque esto puede Ya dar... dejas que... Ah, no, ya ahora es como Claro, que, ay, ya, ya, por favor, quédese a la un fin de semana, ya. Sí, No, pero claro. también ahí Un break. ¿A qué hora vienen? ¿A qué hora vienen? Quiero ir al baño. No, porque Sí, también esto sí. es justo. Todo extremo Claro. es malísimo, ¿no? O sea, Sí. podría ahí presenciarse un tema de hipervinculación, de que si no estás con tu bebé te genera, o sea, una ansiedad brutal que nadie más Sí. lo pueda cuidar. Y ahí ya estamos yéndonos hacia otro lado. Ojo, los días, los primeros días, meses es normal. Pero si esto, yo siempre les digo, ya empieza a ser patológico Sí. cuando tu calidad de vida se ve afectada. Ahí ya uno tiene Ese es que... tu termómetro. Ese es el termómetro, ¿no? O sea, cuando no, o sea, no puedes dejar a tu bebé ni con el papá o ni con tu mamá. Tú por ahí me decías, con mi mamá sí, mi mamá podía. sí, nadie más. Claro, pero que sí me entiendes, o sea, que no puedas o que literalmente tú estés agotadísima, pero no dejes que nadie más haga nada. Sí. Estás diciendo algo muy importante, que es muchas cosas en el posparto son completamente normales, naturales, esperadas, pero sí tenemos que fijarnos que vayan mermando con el tiempo. Por Exacto. ejemplo, este sentido de prioridad que le das a tu bebé por una cuestión cerebral, biológica, ¿no? De que ves a una mamá en posparto y es, oye, ¿tomaste agua? No sé. Oye, ¿a qué hora desayunaste? No sé tampoco, ¿no? Como Sí, que sí, no sí. sé, pero eso es, digamos, normal como al principio, ¿no?
y tiene que ir mermando con el tiempo. O sea, poco a poco tienes que ir equilibrando tus necesidades con las de tu bebé. Poco a poco tienes que Pero ¿qué permitir la tan poco ayuda. a poco? O sea, creo que sí, Dios mío, creo que sí hay que poner como una temporalidad para que las familias que nos estén escuchando sepan qué tanto es normal, porque para mí poco a poco, a ver, 2 meses, A mí yo creo que fue casi hasta que o cumplí el sea, año. no sé, Sí, o fue cuánto. Creo. Sí, fue mucho, yo también. Sí. Sí, creo que fue mucho. O Fue sea, así yo como te de, diría, no, y era como muy así. Ay, ¿qué me híjole, dices? yo te diría, capaz y por ahí los primeros Capaz que necesitaba 3, 6 confianza. meses, Sí. capaz, Mira, 3 meses, sí. le tiras lo alargas mucho, pero Marianita dijo, esto tiene que ir bajando. Ajá, Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, sí, tiene no, al que ir revés. bajando. O sea, Ajá. puede Poquito a poquito, a ver, un Exacto. poquito más de durar- luz, poquito a puede poquito. durar Claro. 6 meses, pero ya lo dejas con tu esposo. Ya lo dejas con, ¿sí me entiendes? O tú te estás yendo a el autocuidado, ¿no? O sea, ciertas cosas por ahí, todo esto es importantísimo. Y el tema de la culpa también. Porque Uy, también el tema en del ese- tema. Ay, Otro en ese podcast. entonces trabajaba, o sea, Otro episodio, la culpa de la sí. mamá. No, trabajaba y tenía que dejarla, súper chiquita. Y era como, Bueno, hablemos de licencias de Pero maternidad y paternidad en México. sí. Bueno, a ver, es tan diverso y tan amplio como este tema de la salud mental que podríamos estar 12 horas hablando sobre esto, ¿no? Pero, pues no. Entonces, creo que valdría la pena poder escuchar de ustedes, que son las expertas, que tienen un chorro de experiencia. ¿Qué es lo que, si alguien que nos está viendo siente o le hizo clic, le hizo sentido algo de lo que hablamos, qué es lo que tiene que hacer? ¿Desde dónde tiene que...? Es que es también aceptar tu vulnerabilidad y saber pedir ayuda. Y normalizarlo, ¿no? O sea, Y no está tener muy como- fuerte, sí, O sí. sea, sí, normalizar que existe, hablar siempre del tema, que no pasa nada, como esto de que, ay, no, yo me sentía súper mal de, ¿cómo voy a compartir esto de que era yo así, ¿no? Y ahora que lo hablo abiertamente y que dices, es que eso es súper normal, o sea, Sí. es como, o sea, sí, habemos mamás que necesitamos escuchar. Sí, exacto. ¿Qué les ¿Qué diría? nos pasa? Yo les diría que el posparto, hasta en la mejor de sus condiciones, que es difícil que, ¿no? Que todo esté como, hasta en la mejor de sus condiciones merece ser un proceso acompañado, creo. O sea, porque incluso si tienes redes de apoyo, si tienes, aún así hay un montón de cosas, ¿no? Que no es que te la tengas que pasar mucho tiempo en terapia o que, pero son procesos que vale la pena acompañar y que si algo empieza a detonarse, que algo empieza, es muy importante a tiempo atenderlo para que justo no se vuelva algo mucho más difícil de manejar después. Sí. No, yo creo que si la mamá no está bien, el bebé no va a estar bien. Claro. Pues esa es una realidad absoluta y justo hablábamos ahorita, Lucy, de que sé que en el posparto toda la atención logística y economía va para el bebé, uno le quiere dar lo mejor a su bebé, pero hay veces que también tenemos que espejear y tenemos que saber que aunque tu bebé lo tenga todo y esté completamente bien, etcétera, etcétera, si tú no estás bien, no hay manera de que tu bebé vaya a estar bien, porque tu mamá solo tiene una mamá. Sí, una jarrita, o cómo, los jarritos no se pueden llenar si la jarra no está Sí, bien. pues, Totalmente. Y no existe mayor regalo para tu bebé que tu propio bienestar, que tu 100%. propio Sí. autocuidado. Pero saben como que a veces nos cuesta trabajo cuando estamos en ese proceso, nos cuesta trabajo reconocerlo, porque estamos, como decías, volcadas en este ser humano que hay que aprender a mantener vivo, ¿no? Sí. Entonces, creo que también este mensaje debe de ir hacia los acompañantes y la red de apoyo de la mamá. Que este tabú y esto de estar mal visto, cuidar tu salud mental, acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, que sea como, pues Lo más así normal como del me voy mundo. al dentista cuando me... Sí, a las uñas. A las sí. uñas. Ay, no nos vayamos lejos. A las uñas, Sí. al pedicure y al manicure. Claro. Nos Ah, vamos sí. a tener que ir porque es algo básico. O sea, esto de soy, y esto me lo digo a mí misma, ¿no? O sea, el ser la heroína y el yo puedo con todo, llega un momento en donde truenas. O sea, truenas y ahí corren riesgo
tus hijos también, ¿no? Entonces, creo que también la red de apoyo, las personas que están alrededor de las mujeres tienen que escuchar esto. Las amigas, aunque no seas mamá, que sepas sobre salud mental materna para poder detectar cosas en tu amiga y poderla ayudar, dirigir, decirle, o sea, cómo la voy a contener y acompañar en esto. Claro. Sí, totalmente. Totalmente. Yo siempre les digo que la familia son nuestros ojos en casa. O sea, al final de cuentas nosotros vamos a saber si está mejor gracias a ellos, o sea, son unos aliados más. Y este mensaje sí lo quiero dejar porque para mí cuando lo escuché me hizo clic en la cabeza, que es procurar y mejorar la salud mental de las madres, es mejorar la salud de la especie. Totalmente. Totalmente. O sea, tal cual. Totalmente. O sea, todos venimos de una mamá, todos venimos de una mujer, y si la mujer no está bien, no va a estar bien nada. ¿No? Y por otras dos cosas que tienen, para los que tienen hijos más grandes, como que siento que todos los cursos de crianza, es que todos los cursos de crianza consciente, respetuosa, siempre te dicen, ¿no? Como la base es la paciencia, pero no hay paciencia sin autocuidado, como que no me dejarán mentir. Gracias Tu por paciencia decirlo. tiene que ver siempre con cómo estás tú, Totalmente. ¿no? El día que más le grité es el día que yo peor estaba, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es tan importante. Y ahora me pongo peor porque me siento mierda de cómo le grité a mis hijas. Ajá, y empieza la culpa. Y entonces empieza la culpa. Claro, y eres una Tenemos que hacer Claro. parte 2 de esto para Sí, hablar por de la favor. culpa, please. Sí, Porque, exacto. ¿no? Porque Y otra después cosa ibas a viene- decir. Sí, Dijiste que dos cosas. Sí, dije dos. Mira, Dijo, ya no Body sé. brain se llama esto. que es Bueno. lo de la paciencia. Ah, sí. Y que nuestros hijos van a también a saber cuidarse a sí mismos, a sí mismas, por cómo te vean cuidar de Ay, me ti. encanta. O sea, no de cuánto los ames, de cuánto te entregues o de cuánto sacrifiques por ellos, sino de que te vean que te vean que tú pones pausas, que te vean que tú pones límites, te vean vulnerable. que te vean que pides ayuda, que te tomas vean terapia. vulnerable, que te vean, claro, porque lo van a saber hacer gracias a que Sí. te vieron mientras lo Porque, hacías. ¿qué crees? Las palabras empujan, pero el ejemplo arrastra. arrastra. Exacto. Sí, sí, Muy sí, bien. total. Muy bien. Por favor, Muy segunda bien. parte de este episodio. Ay, pues increíble. Muchas gracias por venir. No, es que es a ustedes. Qué Sí, bonito muchas estuvo. gracias. Sí. Ay, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente episodio. De verdad, gracias por todo lo que nos comparten. Sí. Les vamos a dejar las redes sociales de Marianita y de Steffi para que puedan acudir a ellas si así lo sienten. Por favor, no lo piensen. Ya Sí, escucharon síganla, todas las razones por las que contáctenla. tienen que cuidarse y cuidar de una mamá cuando está en el posparto. Mil gracias, queridas. Sí, gracias. Gracias a ustedes por este ustedes. espacio. Muchísimas gracias. Adiós. Bye. Bye.